Muy bien, Nidia, muchas gracias por este seguimiento en Puente Piedra, bastante delicada la situación y las protestas pues de los choferes, de los transportistas a propósito de esta instalación de garita de peaje. Vamos a ver cómo va evolucionando esta situación, esperamos que los ánimos se calmen. Se encuentra con nosotros Mario Mongilardi, él es presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Mongilardi, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana 6 se vence el plazo pues que tiene el Ejecutivo para emitir facultades legislativas, particularmente en lo que toca a ustedes en materia pues económica, ¿no? Ya se han venido anunciando, ¿no?, un paquete, lo último tiene que ver mucho con la simplificación administrativa. No sabemos en realidad si falta mucho, ya no debe faltar mucho ya para tener una idea completa de hasta dónde se ha movido el Ejecutivo y el MEF particularmente con este tema. En principio, ¿cómo ven lo que se ha avanzado en la materia? Bueno, muchas gracias por la invitación, Enrique. Gracias. Realmente es un gusto estar en tu programa. Y antes de contestar tu pregunta, yo quisiera felicitar al presidente de la Corte Suprema en determinar que este año se postergan las vacaciones en el Poder Judicial. No era aceptable para la sociedad que tengamos todos los eneros huelga y empalmaban con las vacaciones febrero, de tal manera que teníamos administración de justicia solamente 10 meses al año. O sea, eso no sucede en ninguna parte. Se había normalizado prácticamente, ¿no?, este sistema, este calendario, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente. Esperemos que se mantenga la medida de los próximos años. Efectivamente, nosotros necesitamos 12 meses de administración de justicia, no 10. Así es. Bueno, contestando con tu pregunta, hasta el día de antes de ayer, porque todavía no he podido ver los decretos legislativos que han sido publicados el día de hoy, se habían publicado 77 decretos legislativos. Entendemos que son más de 100, consecuentemente faltan pues alrededor de 25 aproximadamente decretos legislativos. Estos están, digamos, clasificados por nuestra parte, por la parte de la Cámara de Comercio de Lima, en 4 sectores, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la parte administrativa, aquellos que tienen que ver con la parte tributaria, aquellos que tienen que ver con el tema de lucha contra la corrupción, y tenemos un cuarto sector donde hay distintos tipos de decretos legislativos que de una u otra forma facilitan el quehacer de la ciudadanía en general. Para nosotros en la Cámara de Comercio de Lima, los decretos legislativos van en el sentido correcto. Nos llena de optimismo que esto sea de esa forma. Lo que vamos a hacer es esperar hasta el día sábado, que se publicarán los últimos decretos legislativos, para en la siguiente semana hacer una evaluación integral de los resultados que se esperan con esos decretos legislativos. Seguramente vamos a encontrar decretos legislativos para aplaudir, medidas que tienen que ser ajustadas, y probablemente también existan nuevas medidas que tienen que ser incorporadas probablemente también a través del Poder Legislativo. De lo que ha visto hasta ahora, ¿cuáles en general destacaría usted sobre todo? Mira, la Cámara, ¿no? Sí, la Cámara lo que destaca hasta este momento son las medidas que se han dado del corte administrativo. O sea, en primer lugar, tenemos que destacar el esfuerzo que se ha hecho en simplificación administrativa, el esfuerzo que se ha hecho en la eliminación de barreras. Una de las grandes cosas, por ejemplo, es que el ciudadano puede acogerse a un fallo que tenga Indecopi sobre un tema en particular y no tenga que él mismo hacer su propia demanda, porque ahora los fallos de Indecopi son de aplicación general. O sea, tener jurisprudencia. Tener jurisprudencia, y más que eso, ya no tengo que ir, porque si una norma ha sido declarada que es una barrera burocrática... No tiene que volver a decirlo. Ya no, simplemente es de aplicación general. Esa norma no puede ser, no puede continuar en el ordenamiento jurídico del nacional. Yo creo que eso es es un gran avance. Y también todo lo que es para lo que es tramitología, el Estado ya decidió, no puede pedirle al ciudadano que presente documentos que el mismo Estado tiene.
O sea, nos olvidamos de la fotocopia del DNI, nos olvidamos de la fotocopia de tu de tu recibo de agua, de luz, de teléfono para determinar dónde vives. El Estado ya sabe dónde vives, ¿no? Y en muchos casos eran pues copias legalizadas, ¿no? Y demás, o sea, era doble trabajo, ¿no? Efectivamente. Entonces, nosotros lo que vemos es que los decretos legislativos en general están yendo hacia una ruta que lo que permite es, en el ámbito empresarial, comenzar a bajar costos. Que es muy importante para poder ganar competitividad, que es lo que el Perú necesita para poder retomar ese rumbo de crecimiento con tasas importantes. Ahora, todo el área laboral le interesa, por supuesto, mucho a los gremios, ¿no? Se acaba de anunciar como objetivo, en realidad, el ministro Torne, que se reducirán los sobrecostos laborales de 40 a 10%. Sí. Comentábamos fuera de cámaras, se ha constituido un comité consultivo del trabajo, ¿no? Para que el ministro del sector pueda recibir propuestas, pero el tema laboral no ha sido objeto de las facultades legislativas. Y la pregunta va en dos sentidos. Me imagino, por lo que usted me dice, que en líneas generales están satisfechos con hasta dónde se ha podido llegar en términos de los decretos legislativos. O sea, el Ejecutivo ha hecho lo que se podía hacer dentro del marco que tenía. El tema laboral no se ha tocado. ¿Cuáles son las grandes urgencias en ese sentido? ¿Cuál para la Cámara es la agenda que debe irse ya pensando en materia laboral? Un gobierno no tiene mucho tiempo para establecer reformas, ¿no? O sea, un gobierno en el Perú aproximadamente al tercer año acá tenemos largos patos rengos, ¿no? Entonces, digamos, tienes una primera parte del gobierno donde probablemente la viada tiene que servir para establecer reformas de este tipo. Idealmente, las reformas deberían realizarse en los primeros 6 meses de la administración. Conforme va pasando el tiempo, se hace cada vez más difícil el que el Poder Legislativo acepte reformas de la estructura que estamos hablando, como es el sector laboral. Yo no veo la forma en que uno le pueda recortar los derechos a los trabajadores ya adquiridos. Sin embargo, tenemos una realidad. Más del 75% de la masa laboral que existe en el Perú es informal. Entonces, lo que hemos hecho está mal. Si no, tendríamos que el 100% sería formal. Consecuentemente, tenemos que pensar en medidas que sean creativas, en regímenes que permitan incorporar esa gran masa que tenemos de trabajadores hoy en el sector informal a la formalidad. Ahora, eso no lo vas a lograr si es que lo único que hace es decir, ok, el régimen general que hoy existe se le aplica a todos los trabajadores. Eso es lo que se ha pretendido hacer durante décadas y el resultado es que tenemos 75% de informalidad. Entonces, seamos creativos, tenemos una masa de jóvenes muy importante, muy grande, que necesitamos incorporarlas a la vida económica nacional, pero la vida formal. Con empleos formales y adecuados. El ministro de Trabajo ha adelantado que él favorece lo que sería la expansión de regímenes especiales. Tenemos experiencias como en el agro, ¿no? Algunas que han funcionado muy bien en términos de intensidad laboral. ¿La Cámara acompaña esa línea de trabajo? ¿Se debe experimentar, no es la palabra, pero se debe impulsar regímenes especiales según los rubros? Absolutamente. En el caso, por ejemplo, del agro, de exportar, que si no me equivoco, 600 millones de dólares hace no muchos años, hoy exporta cerca de 6.000 millones. Ahora, este es un régimen especial, porque no todos los días se cosecha, no todos los días se siembra. Es un régimen especial, pero si tratamos de crear algún régimen que sea especial para incorporar a los trabajadores que hoy viven en la informalidad, por ejemplo, yo te digo, seamos competitivos con nuestros principales socios de la zona. En tu primer año de trabajo, en cualquier sociedad desarrollada, no te dan 30 días de vacaciones. Tú empiezas con una semana y te vas ganando conforme vaya aumentando tu periodo de trabajo en la empresa y te van aumentando, dentro de 2 años te dan 2 semanas y así sucesivamente. En el mundo no existe el régimen de gratificaciones. Lo que existe son las bonificaciones por un comportamiento adecuado y por una productividad alta del trabajador. Entonces, de modo que hoy un trabajador joven, ¿qué es lo que necesita? Desde como nosotros lo vemos, necesita tener seguridad social.
necesita tener cobertura de salud, necesita comenzar a hacer su fondo de jubilación. Todo lo demás se lo tiene que ir ganando en el tiempo. De esa forma podemos nosotros reducir esos sobrecostos que han sido calculados en 50 y tantos %. Eso es parcialmente verdad. Es verdad si tú trabajas pues de lunes a sábado tus 8 horas, punto. Pero una empresa industrial que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, como son las grandes industrias en el mundo, su costo real está arriba del 150%, porque todos esos, entre comillas, sobrecostos o beneficios de los trabajadores se le aplica, por ejemplo, al que trabaja de noche y tiene un 50% más de salario. Entonces, si comienzas a sumar todo eso, nuestra industria no es competitiva desde el punto de vista laboral. Alarmas, puntos de alarma, comentábamos, el sector manufactura, el sector textil, va caminando algunos rubros de la economía que van más allá de las exportaciones tradicionales. Bueno, construcción todavía no tiene problemas y demás, pero van caminando de todas maneras relativamente dentro de la región. Pero manufactura y textil son sectores que no salen del hueco. ¿Qué dice la Cámara de Comercio al respecto? ¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas, en todo caso, para poder hacer sobrevivir estos sectores? Mira, la manufactura es un sector muy importante a nivel mundial porque es uno de los sectores que absorbe la mayor cantidad de mano de obra, que es lo que necesitamos en el Perú, que es dar empleo a nuestra población. Este sector ha sufrido de un desplazamiento no solamente de los principales mercados de exportación, sino también en nuestro propio mercado. Aquí en el Perú el sector textil está siendo desplazado y esto por falta de competitividad. Lo que tenemos que hacer es bajarle los costos. Nosotros no pretendemos tener ni subsidios ni apoyos especiales. Lo único que queremos es competir en igualdad de condiciones con los países que hoy nos están desplazando. Y con China no se compite en igualdad de condiciones. ¿Qué hacer para competir en igualdad de condiciones? Tenemos que hacer que el Perú sea más competitivo. Nuestros fletes tienen que ser más baratos, nuestras comunicaciones tienen que ser más baratas. Y así sucesivamente en el tema laboral, en el tema tributario. Hay que comenzar a pensar en fórmulas que permitan que nuestras industrias, que hoy están siendo desplazadas, recobren ese brillo que tuvieron en algún momento. Finalmente, formalización, que usted lo señalaba, es uno de los 4 temas que se están discutiendo en el Acuerdo Nacional. Ahorita recién estamos terminando el primero, ¿no?, con la sesión de hoy de anticorrupción, pero el hecho que se plantee formalización como uno de los 4 temas, pues da cuenta de la importancia que al menos para el gobierno tiene. ¿La Cámara va a llevar una agenda puntual a esto? ¿Hay, digamos, una lista de propuestas de políticas que deben ser establecidas como prioritarias? Mira, el Acuerdo Nacional también tiene, no sé, 20 años de existencia. Nosotros no creemos que el Acuerdo Nacional es la vía. Es la vía que es, digamos, el espacio donde se debe discutir esto. Porque el Acuerdo Nacional no representa en este momento a toda la sociedad. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima no es miembro del Acuerdo Nacional, no fuimos invitados a formar parte de él. Y así hay muchos sectores de la sociedad que no forman parte del Acuerdo Nacional. Bastante notable, pero bastante caprichoso el criterio, porque entiendo que han invitado a una cantidad de instituciones. Que la Cámara no esté llama la atención. Bueno, lo que pasa es que han sido invitados pues a dedo, ¿no? Entonces es el momento que si realmente nosotros queremos imponer en el Perú medidas que sean de consenso general, tenemos que invitar a todos los miembros de la sociedad. Si no va por el acuerdo, por donde vaya, ¿cuáles son las propuestas centrales en términos de formalización? Ya nos adelantó algunas con respecto al régimen laboral. ¿Qué otras más van como prioritarias para ustedes? El tema de la formalización no podemos verlo solamente desde una perspectiva del tema laboral, por ejemplo, o el tema tributario, o el tema de costos. Tenemos que verlo integralmente. El informar lo que tiene que percibir cuáles son las ventajas que tiene la formalización. Hablemos, por ejemplo, del crédito. Hoy el costo del crédito para el informal es sumamente alto. Entonces, desde ese punto de vista, yo me formalizo,
puedo bajar mi crédito, pero tengo una presión tributaria que me va a asfixiar. Tengo por otro lado la SUNEDO que me va a comenzar a buscar temas de, laborales o cosas como esas. O sea, tenemos que dar un régimen que sea integral de tal manera que haga atractiva la formalización. Bien. Para terminar, perspectivas para este 2017, según la Cámara de Comercio. Bueno, nosotros estamos optimistas. Creemos que el 2017, si es que se dan ciertas condiciones, si es que tenemos una paz política, seriedad en la forma como se manejan las cosas, si es que el tema de la corrupción se maneja adecuadamente, la confianza que hoy tiene el empresariado se va a ver reflejada en una mayor inversión. Pero si no tenemos esas condiciones, la confianza que hoy existe se va a perder en un minuto. O sea, la confianza se gana en años, pero se pierde en segundos. Consecuentemente, tenemos que tratar eso de una forma muy responsable, y son nuestros gobernantes, tanto en el lado legislativo como en el lado ejecutivo, responsables de llevar adelante una política que facilite la confianza y a través de esto facilite la inversión. Si no tenemos inversión en el Perú, no vamos a seguir en la senda del crecimiento. El 80% de la inversión la hace el sector privado. Y el sector privado no va a invertir apenas vea que hay algún tipo de inestabilidad. ¿Se equivocó el Ejecutivo con el anclaje fiscal? ¿Cree que fue una señal bien o mal enviada? ¿O no se equivocó No. frente a la percepción del Bueno, en realidad privado? Es una política sana el tener un déficit fiscal bajo. Ahora, la rapidez en hacerlo, bajar de 3.8 a 3... o a 3,5 o a 3.4 en realidad es discutible. Lo que sí se ha sentido es que la inversión pública ha bajado en un momento en que no era lo más recomendable. Así es. ¿No? Y más aún, yo creo que el gobierno ya se dio cuenta porque la reducción del IGB ya lo han pateado para julio. Probablemente llegue julio y se den cuenta que, ¿sabes qué? No estamos con la Probablemente caja. ya fue la reducción del IGB, ¿no? Probablemente sí, nosotros saludaríamos una política de ese sentido, en ese sentido, porque sería algo responsable. Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, muy interesante sus apreciaciones. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a irnos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.